Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Bien, amigos, pues ya entramos en otra parte muy importante del programa con Jorge da Silva. Lo he dicho bien todo, ¿no? Sí. Ahora no se me olvida tu apellido. Jorge Luis da Silva. Muy bien. Que hay una palabra de Dios que vas a compartir con nosotros, y yo te digo con toda libertad, y sin prisa, pero abre tu corazón ahí para que mucha gente pueda recibir esta palabra y que les sirva de base, de fundamento para acercarse al Señor Jesucristo y experimentar una vida nueva. Amém. E eu quisera aproveitar esse tempo, esse precioso tempo, e que você está escutando esse momento, e falar pouquinho de maneira general sobre a confusão, porque vejo que o Senhor habla em meu coração, ou com minha própria experiência, que muitos de nós a vezes passamos muito tempo da vida confundidos, sobretudo sem saber qual realmente é a vontade de Deus para nossa vida, qual é o propósito. E muitos também, por não alcançar o desejado, o milagro, a bendição de Deus, e muitos não compreendem por que Deus não obra em minha vida. Ou por dizer, por que Deus não me sana? Ou já escutado alguns dizer, por que Deus não quer sanar-me? Ou por que Deus não quer bendecir-me? E quando vamos à palavra de Deus, por exemplo, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, em el versículo 28, disse assim: E vieram a ele, a Jesus, los ciegos. Eram 2 cegos que clamavam. E Jesus lhes dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Eles dijeron: Sí, Senhor. Entonces Jesus les tocou os ojos, dizendo: Conforme a vuestra fé os sea hecho. Mira, mis queridos, em la palavra de Deus, em los evangelhos, o Senhor Jesucristo ha sanado muitos enfermos e muitos cegos. Por exemplo, aqui está em Mateus. Logo, em el Evangelho de São Marcos, está que Jesus pôs as manos sobre um homem cego, sobre seus olhos, e proclamou a palavra, "Sea aberto". E logo perguntou ao homem, "¿Ves algo?" E o homem disse, "Veo homens que andam como árvores, pero los veo." E Jesus volviu a pôr as mãos em cima, e assim o homem veía claramente. Em el Evangelho de São Juan, em el capítulo 9, vemos outra história de um cego de nascimento, que Jesus escupiu ao suelo, em seu lodo, untou seus olhos, e lhe disse, "Vete a lavar-te el estanque de Siloé." E ele foi e volviu vendo. Que quero dizer com isto? Que nos quer dizer o Senhor com isto?
El Señor ha obrado esses 3 ejemplos de manera distinta. ¿Qué ha cambiado? ¿El Señor ha cambiado? No. La Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, lo que ha cambiado en estas 3 o 4 historias, ha cambiado el receptor, ha cambiado el que ha recibido la palabra del Señor. Entonces, lo que tenemos que entender es que la palabra de Dios nos habla a todos. Pero ahora tenemos que comprender cuál es nuestra condición, nuestra situación, nuestra posición, en cómo estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Qué palabra tiene Dios para nosotros en este exacto momento? Porque en 4 hombres ciegos, el Señor Jesucristo obró de manera distinta. Y vamos a entender de muchas otras maneras, como por ejemplo la mujer de flujo de sangre, de Lucas capítulo 8. La mujer de flujo de sangre, dice la Biblia que ella pensou dentro de si que ela tão solamente tocasse o borde do manto do Senhor, do vestido do Senhor, seria sanada. E nós que conhecemos a história sabemos que todos tocavam o Senhor. Pero quando esta mulher tocou, o Senhor Jesucristo parou e disse que sentiu que alguém lhe havia tocado, porque sentiu que havia salido poder de ele. ¿Qué nos quiere hablar el Señor con esto? Es que todos tocaban al Señor y el Señor es el mismo. No ha cambiado el Señor. Todos tocaban a lo mismo. Pero solamente cuando esta mujer tocó, es que pasó un milagro. ¿Qué significa esto? No ha cambiado el Señor. Lo que ha cambiado es el receptor del milagro. Entonces, de manera que es el Señor, pero va a interferir en tu milagro, tu condición, tu situación y tu posición en este exacto momento. Porque hay muchos que el Señor Jesucristo simplesmente ha hecho un milagro por sí solo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, la historia de la viuda de Naum. El Señor Jesucristo vino, nadie le pediu nada, ele parou el enterro, se compadeció de la viuda y resucitó al muchacho. Nadie le pediu nada. Marcos capítulo 5, el Señor Jesucristo atravesó el mar para atender un hombre endemoniado. Nadie le pediu nada. Y sí, que el Señor Jesucristo obra de todas las maneras, pero ¿por qué obró de maneras distintas? Porque eran situaciones distintas, porque eran receptores distintos. Entonces, si el Señor Jesucristo no ha obrado un milagro en tu vida todavía, significa que tienes una posibilidad, pero igual no va a obrar de la misma manera que obró en la vida del otro. Porque cada uno es un receptor distinto. Y el Señor Jesucristo sabe cómo obrar en tu propia vida distinto del otro, distinto del hermano. Entonces el Señor Jesucristo tiene un propósito con tu vida de manera distinta de los demás. No se puede generalizar una palabra y no podemos querer que el Señor obre en nuestra vida como obró en la vida de la mujer viuda de Naum. No podemos querer que el Señor Jesucristo obre de la misma manera que obró en la vida de la mujer cananea de Mateo capítulo 15. De manera que cada vida es una historia y el Señor quiere entrar, el Señor Jesucristo quiere entrar en la historia de tu vida y el Señor Jesucristo quiere aseñorar de la historia de tu vida y obrar y cambiar la historia de tu vida. Esto estoy segurísimo, muy seguro en mi Señor, con la experiencia que tengo con los años. He visto esto en mi vida. Ahora, lo que cambia es el receptor de la palabra. Lo que cambia es tu propia vida, tu condición y tu situación. Tú tienes que encontrar una palabra rema, una palabra revelada de Dios para tu situación personal. Pero crea,
mesmo que tu não pode ver, não pode entender, Deus tem um propósito. Deus sigue tendo um propósito. Por isso, de maneira que rechaça toda confusão, toda dúvida, rechaça todo aquilo que estorba e creia. Se te entregasse tua vida ao Senhor, o Senhor está obrando em tua vida. A confusão é que está estorbando. A dúvida é que está te fazendo desanimar. Pero levanta-te, levanta em fé em esta manhã e creia, persevera como a mulher cananeia, mesmo que não veja uma resposta de imediato, de momento, persevera, que o Senhor está obrando, está elevando a um nível mais alto, igual não nos damos conta, pero perseveramos, que o Senhor está obrando, pero há que correr ânimo, força e fé, de maneira que o Espírito de Deus esteja fortalecendo tu coração para perseverar, lutando, orando e buscando o Senhor. Que Deus te bendiga e te dê muito ânimo e fé.